Muy bien, esas fueron las declaraciones de alias Iván Márquez que generan tanta polémica. Su presencia, bueno, su presencia virtual, porque lo hizo a través de Internet en el Parlamento británico. A propósito de ese tema, en el día de hoy les estamos preguntando a nuestros televidentes qué opinan ustedes de que un cabecilla del grupo terrorista de las FARC, como alias Iván Márquez, tenga interlocución en espacios como el Parlamento británico. Yo los invito a que ustedes opinen a través de las cuentas de Twitter, ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Hoy tenemos a protagonistas de la noticia. Voy a conectar hasta ahora en Londres, Inglaterra, a Mariela Cojón. Ella es directora de la ONG Justicia por Colombia, la ONG que en Londres organizó este encuentro, organizó este foro que genera tanta polémica hasta ahora en Colombia y en el continente americano. Mariela, bienvenida al programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas. Hola, buenas tardes. Mariela, yo quiero comenzar preguntándole qué los llevó a ustedes a organizar este foro y específicamente invitar a uno de los máximos cabecillas del grupo terrorista de las FARC, alias Iván Márquez. ¿Fue una iniciativa propia o tuvo algo que ver quizás con ese apoyo que le ha dado el gobierno británico a estas conversaciones de paz que adelanta el gobierno colombiano? Esto fue una iniciativa conjunta de la ONG, pero también con dos grupos parlamentarios. Un grupo que se llama el Grupo Amigos de Colombia, que tiene más de 80 parlamentarios y lores miembros con un interés en la situación en Colombia, y también el Grupo Multipartidario sobre Conflicto, que es una comisión del Parlamento de todos los partidos que ha convocado muchos eventos parecidos sobre otros conflictos, temas de interés. Y esto es parte de todo un trabajo que hemos estado haciendo los últimos años conjuntamente con un grupo de parlamentarios de Irlanda del Norte, de todos los partidos con experiencia en nuestro propio proceso de paz en Irlanda del Norte, para compartir sus experiencias de un proceso exitoso y ofrecerle a las partes y la sociedad civil y al Congreso experiencias que quizás pueden ser útiles. Mariela, ¿ustedes alcanzaron a medir quizás o tuvieron en cuenta la indignación que iba a generar en un sector de las víctimas de las FARC en Colombia el hecho de que un criminal como alias Iván Márquez fuera invitado ante una instancia de tanta representatividad como lo es el Parlamento británico? Nosotros lo que vemos es que justo en este momento donde se está discutiendo el tema de víctimas, han ido 60 víctimas de todas las partes y están contribuyendo al proceso de paz, y todas las organizaciones víctimas quienes hemos trabajado, víctimas de todas las partes, siempre a nosotros nos han pedido apoyar un proceso de paz, apoyar una solución negociada al conflicto, y nosotros estamos utilizando una experiencia muy propia del conflicto en Irlanda del Norte, que también hay muchas víctimas, pero que han logrado encontrar la forma de llegar a una situación sin violencia, donde todavía quedan muchos temas para tratar, pero que las víctimas han jugado un papel importante. Claro que sí, Mariela, pero también hay un sector de víctimas que de alguna manera considera una ofensa ver a un líder criminal, bueno, un líder de esta organización de las FARC, hablando como estadista prácticamente, porque sencillamente él negó todas las víctimas de las FARC, e inclusive volvió a arremeter en este caso contra la justicia transicional y quienes cuestionan que las FARC no vayan a pagar ni un solo día de cárcel. Ese sector de las víctimas, ¿usted no cree que pudo haberse tenido en cuenta antes de hacer esa invitación? Nosotros invitamos a ambas partes y la intención fue darles a las partes la oportunidad de hablar con parlamentarios para explicarles los avances en el proceso de paz y ver cómo la comunidad internacional puede apoyar la paz. Nosotros no tenemos una posición frente a lo que se está negociando en cuanto a la justicia transicional o posibles tratos a personas que han cometido violaciones. Nosotros lo que quisimos con este evento, y es un evento, como ya aclaré, convocado con los parlamentarios, es ofrecer un espacio para apoyar el proceso, para poder entender bien cuáles son los avances y cómo puede apoyar la comunidad internacional, y seguir ofreciendo ese apoyo, porque en algunos momentos del proceso de paz de Irlanda del Norte también hubo momentos muy complicados en cómo se sienten las víctimas de ambas partes, pero sí lograron una situación de paz, y eso es un beneficio para todos.
Mariela, para finalizar esta amable entrevista que usted nos está concediendo desde Londres, sabemos la diferencia horaria que tenemos y sé que es muy tarde en este momento en Europa. Luego de haber escuchado a alias Iván Márquez, usted como directora de la ONG Justicia por Colombia, ¿usted cree que realmente las FARC sí tienen la intención de responder ante las víctimas por todos esos daños que causaron en este medio siglo o sencillamente tienen en este momento la posición de hablar de una paz y de cuestionar a todos aquellos que exigen justicia para que esa paz sea un hecho? Nosotros lo que pensamos y hemos conversado con ambas partes en varias ocasiones, hemos facilitado los intercambios de estos parlamentarios de Irlanda del Norte. Nosotros sí creemos, y de la opinión de los parlamentarios con quienes trabajamos, es que ambas partes, tanto las FARC como el gobierno, tienen la voluntad para llegar a un acuerdo y cualquier cosa que podamos hacer para apoyarlos es el trabajo nuestro. Nosotros pensamos que los detalles ya de cómo se van a tratar los temas de justicia, eso ya son detalles para la mesa y en ningún momento el evento quiso intervenir ni conocer temas privados que están negociando. La intención es apoyar el proceso. Mariela, pues yo le agradezco que usted haya trasnochado con nosotros. Se lo repito, es muy tarde en Europa y nos ha querido acompañar para explicarle a todos nuestros televidentes en el continente americano las razones por las cuales la ONG Justicia por Colombia decidió invitar a alias Iván Márquez en un escenario internacional a hablar virtualmente a través de Internet con parlamentarios británicos. Mariela, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, que esté muy bien. Muy bien, en el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. También voy a hablar en este momento con Mark Durkan en Londres, Inglaterra. Él es miembro del Parlamento por el Partido Socialdemócrata Laborista y líder de esta colectividad. Ex viceprimer ministro de Irlanda del Norte y fue uno de los oradores en el evento del Parlamento británico donde participó alias Iván Márquez. Señor Mark, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Lo escuchan en todo el continente americano. Thank you very much. Gracias, muchas gracias. Bueno, señor Mark, yo quiero pues comenzar preguntándole a usted específicamente por qué decidieron invitar a un líder criminal como lo es alias Iván Márquez. Digo líder criminal porque pese a que en este momento se estén llevando a cabo unas negociaciones de un modelo de paz en La Habana, Cuba, hay cientos de crímenes que fueron cometidos por este grupo y que generan quizás un poco de indignación en un sector de las víctimas en Colombia que no entienden cómo un líder, un cabecilla de esta organización criminal es invitado ante una instancia de tan alta legitimidad como lo es el Congreso británico. Bueno, yo y otros miembros del Parlamento aquí en la Cámara de los Comunes que vienen de Irlanda del Norte, donde nosotros tuvimos nuestro propio proceso de paz y un proceso de paz que aún continúa, que aún tiene muchos retos, nosotros pensamos que era en parte no solamente nuestra función de visitar Colombia y los negociadores en Cuba, como ya lo hemos hecho, para compartir nuestro propio análisis y nuestras experiencias, también pensamos que era importante que otros miembros del Parlamento, aquí en el Parlamento en Londres, sino que también otras personas fuera del Parlamento tenían o debían escuchar lo sucedido en el proceso de paz en Colombia y por eso pensamos que era importante que tuviéramos al embajador aquí esta noche para indicar desde el punto de vista del gobierno colombiano cómo están continuando el proceso de paz y también fue una gran oportunidad para escuchar directamente a alguien que está en la mesa de negociaciones, como lo es Iván Márquez. Y es lo que nosotros hicimos. Era todo sobre el proceso de paz y todo sobre escuchar de parte de los negociadores en el proceso como alguien que era parte de esta conversación. Y queríamos alentar, dar nuestro aliento a todos los que estuvieran involucrados. Señor parlamentario, ¿de dónde nace la idea de invitar a las FARC al Congreso? ¿Lo hacen por motivación propia o por el aval que el gobierno británico le ha dado a estas negociaciones?
No, esto fue una iniciativa en el Parlamento por miembros del Parlamento involucrados, en particular los miembros del Parlamento que forman parte de todos los partidos en Irlanda del Norte y otros que también forman parte en Inglaterra y en Gran Bretaña, que han estado participando en el proceso de paz en Irlanda, sino también quienes querían dar su aliento y su apoyo al proceso en Colombia. No es un asunto de tomar partido, es un asunto de dar aliento a cada cual que esté participando en el proceso, porque sabemos a partir de nuestra propia experiencia que este proceso debe ser inclusivo, que no solamente debe haber un compromiso neutral, sino que también debe haber un compromiso mutuo, un ajuste mutuo. Las personas deben lograr sus posiciones y deben reacomodar sus posiciones si hay un acuerdo. Y es por eso que es importante que nosotros alentemos el proceso y que nosotros escuchemos de parte de los que están involucrados. Esta noche nosotros escuchamos a un miembro de las FARC, queremos escuchar a otros negociadores también y por supuesto también queremos escuchar a otras personas que tienen un papel en el proceso, porque no es solamente los que tienen el privilegio de estar en la mesa de diálogo, sino también los que tienen derechos o intereses o un rol que jugar en el proceso de paz. Cualquiera cuyos intereses y sus necesidades puedan ser afectadas y que deben ser representados en un proceso democrático. Estamos hablando con Mark Durkan, él es parlamentario del Partido Socialdemócrata Laborista, uno de los protagonistas que tuvo hoy este foro que fue llevado a cabo en el Legislativo británico, en el que estuvo presente virtualmente alias Iván Márquez desde La Habana, Cuba. Señor Durkan, ustedes ya midieron la indignación que este hecho generó en un sector de las víctimas en Colombia, o sea, ¿ustedes tuvieron en cuenta esto? Imagínese usted, por ejemplo, que un congreso de otro país invitara quizás a los autores intelectuales de los atentados de julio de 2005 contra el metro de Londres. ¿Usted qué pensaría? ¿No creería que ese sector de las víctimas está indignado también? No, de nuevo, yo vengo de un proceso de paz, pertenezco a un partido que nunca usó la violencia, que siempre se opuso a la violencia. Soy un nacionalista irlandés que cree en la unidad de Irlanda, pero siempre me he opuesto a eso y he repudiado la violencia. Así que bajo nuestro proceso de paz siempre he dicho de manera firme, siempre he estado de manera firme en el lado de las víctimas. Creo que es algo que aprendimos de nuestro proceso de paz, que no hicimos lo suficiente por nuestras víctimas, no nos comprometimos con ellas lo suficiente para abordar sus preocupaciones y de alguna manera el proceso de paz ha hecho algo mejor en eso, mucho más temprano de lo que nosotros lo hicimos en nuestro proceso. Pero hablemos claramente. Para mí, lo que nosotros tratamos de hacer es asistir y alentar a quienes están en las negociaciones. No elegimos nosotros quienes están involucrados en las negociaciones. Aquellas negociaciones están teniendo lugar y es importante que la comunidad internacional los motive, los aliente para que tengan éxito, pero también es importante que todas las preocupaciones legítimas que hay en Colombia sean apropiadamente sopesadas y balanceadas. Así que nuestra decisión en nuestra reunión esta noche no involucra la sensitividad de nadie, no la afecta. Y lo mejor en cualquier proceso de paz es que las víctimas estén presentes, que haya progreso y que se busque la justicia para las víctimas, así como lograr un nuevo orden democrático y pacífico. ¿Qué le dice usted en ese contexto que usted acaba de presentar? ¿Qué le podría decir a una víctima de las FARC que hoy siente que una parte del Parlamento británico le dio tratamiento de estadista a un criminal? Bueno, primero no le dimos a nadie un estado de estadista, a nadie. Hemos escuchado a los que pertenecen a diferentes partes en el proceso de paz que aún están discutiendo sobre un proceso de paz. Estamos preparados para escuchar a alguien que está en la mesa de diálogos. No significaba que nosotros aceptáramos o respaldáramos lo que dijeran. También hemos escuchado directamente lo que tenía que decir el embajador, que por supuesto no está en una posición de hablar como un negociador y que como cualquier diplomático o embajador tendría que hacer, él fue muy cuidadoso en delimitar lo que él podía decir. Pero, sin embargo, él se comprometió y dio
un testimonio, una contribución positiva sobre lo que el gobierno espera ver en el proceso de paz. También hablamos y escuchamos los intereses de las personas porque hay un interés amplio del pueblo colombiano que está presente aquí también. Así que nadie debe ver este evento como una forma o un evento sesgado o unidimensional. Se trataba de escuchar sobre el proceso de paz para que pudiéramos hacer una mejor contribución y dar cualquier apoyo, además de dar un aliento. No es bueno ignorar los problemas de cualquier persona y menos de las víctimas, porque me he reunido con las víctimas de las FARC, me he reunido con las víctimas de otras fuerzas, de los paramilitares, también me he reunido con personas que han sido víctimas de las fuerzas del Estado en Colombia. Y cualquier diálogo que nosotros tengamos con cualquiera no debe ser visto como insensitivo para esas personas. Buscamos cambiar las condiciones que han creado tantas víctimas. Señor congresista británico, ¿le parece justo que las FARC diga que no va a pagar un solo día de cárcel? ¿O cuál es su opinión específicamente frente a ese punto del cual habló Iván Márquez? Bueno, primero, cualquiera de esos detalles son detalles que pertenecen o que deben ser tomados por los negociadores y el pueblo colombiano. Y diría que son asuntos que pertenecen no solamente en la mesa, a quienes están en la mesa de diálogo, sino más ampliamente al pueblo, porque son asuntos que afectan y tocan las vidas de las personas en una forma muy fundamental. Y en nuestro propio proceso no abordamos los asuntos del pasado de manera apropiada, no abordamos las preocupaciones de las víctimas de manera apropiada, y algo que nosotros ahora sabemos en el proceso de lidiar con el pasado es que, y todos los partidos lo saben, es que una amnistía no tiene lugar en lidiar con el pasado, y es una decisión que hemos tomado en nuestro proceso de paz y nuestros partidos políticos, que creemos que la amnistía no es la forma de lidiar con el pasado, pero eso no quiere decir que no deban haber acusaciones, que no deban haber procesos judiciales por los crímenes, porque si hay una evidencia suficiente. Pero no se puede ignorar el pasado, no podemos sentarnos a un lado, eso es algo incorrecto en un proceso de paz, porque si vas a continuar en un proceso de paz, solo puedes dejar el pasado atrás basado en un fundamento moral, en vez de lavarlo con amnistías o cosas que puedan afectar a las víctimas. Debe haber un fundamento moral para ellos. Esos son los argumentos que nosotros hemos tenido en nuestro propio proceso de paz, pero nuestra situación es diferente, es una perspectiva diferente, y por eso el pueblo colombiano debe tomar las decisiones en sus mejores intereses para continuar con el proceso de paz en la forma de abordar el futuro y construir abordar el pasado y construir el futuro. Señor congresista, pero me gustaría que fuera un poco más claro. ¿Usted no cree que dejar en la impunidad total, y me refiero al caso colombiano, a este modelo de paz que está siendo negociado entre el gobierno colombiano y el grupo terrorista de las FARC, ¿usted no cree que dejar en la impunidad total cada uno de los crímenes no llevaría quizás a que en el futuro esa paz que se negoció también se viera afectada? Se lo pregunto porque la justicia es lo que también impide que en el futuro otro grupo, argumentando razones políticas, pues no termine cometiendo delitos de lesa humanidad como los cometió las FARC en estos 50 años. Y acusaciones similares fueron hechas en nuestro propio proceso de paz, pero recuerde, en nuestro proceso de paz las personas continuaron sobre la base de mandatos que fueron tomados. Las personas no debían recibir un mandato por un crimen que hayan cometido en el pasado. Cualquier mandato que las personas tengan en posición de integrar un proceso de paz debe ser acorde a una elección democrática. Lo que necesitamos hacer, y en cualquier proceso de paz, es asegurar lo que nosotros tenemos, que tengamos una reconciliación, que tengamos justicia y un sentido de justicia que se logre como parte de las condiciones necesarias para la reconciliación. Eso es difícil cuando aún se están sufriendo de injusticias, pero es también difícil decir que la retribución es la forma de tener un proceso de paz por sí solo. Después de todo, las víctimas han surgido de todos los lados por diferentes fuerzas, así que las necesidades de todas las víctimas deben ser abordadas apropiadamente, debe continuarse con este asunto, y las decisiones
deben ser tomados en el proceso de paz. Los procesos de paz hacen diferentes decisiones, abordan de manera diferente la forma en satisfacer las necesidades de justicia y en la forma en asegurar que se enfoque para seguir adelante. Pues señor Durkan, Mark Durkan, miembro del Parlamento por el Partido Socialdemócrata Laborista y líder de esa colectividad, también fue ex viceprimer ministro de Irlanda del Norte. Yo le agradezco que usted nos haya atendido en esta hora de la madrugada desde Londres para hablar precisamente de ese evento en el cual usted participó y que generó tanta polémica en Colombia y en el continente americano. Muchas gracias, señor congresista. Gracias a ustedes, muchas gracias. Muy bien, y a propósito del tema del día de hoy, les estoy preguntando a nuestros televidentes qué opinan de que un cabecilla del grupo terrorista de las FARC, como alias Iván Márquez, tenga esa interlocución en espacios como el Parlamento británico y que todo esto se dé en el contexto de esa mesa de negociación en La Habana, Cuba, porque la conexión a través de Internet fue desde La Habana, desde la isla caribeña. Voy a leer algunas de las opiniones que nos llegan a esta hora a través de las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico. José López nos dice en este momento que para él es absurdo, son asesinos, narcotraficantes, secuestradores, quizás tan sanguinarios como ISIS. Jimena nos dice hasta ahora, esto es increíble, no puedo creer que se ha escuchado un miembro de las FARC en el Parlamento británico. Opiniones que llegan hasta ahora, ustedes pueden continuar opinando, ahí están las cuentas de Twitter de todo nuestro equipo periodístico, estaremos leyendo algunas de ellas a lo largo de este espacio periodístico. Una pausa y ya volvemos a la segunda parte, estaremos conversando con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, analizando este hecho desde la polémica que ha generado al interior de Colombia esta comunicación, este discurso, esta participación que tuvo alias Iván Márquez en el Parlamento británico. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche.